tiempos complicados donde la iglesia está cometiendo un gran error. Y el gran error que la iglesia está cometiendo en estos tiempos, que la iglesia no quiere marcar la diferencia. Ojo con esto. Yo no sé si usted conoce a los mormones. Son unos gringos altos, blancos, rubios, pelo amarillo, pero no como esas viejas sinvergüenzas que se pintan el pelo de amarillo. No, los gringos son amarillos, pelo amarillo, pero original. Ellos son los mormones, y ellos van de dos en dos y andan su camisa blanca y andan de casa en casa. Si usted está rajando la leña, el mormón es capaz que le quita el hacha y se pone a rajar la leña. Son calidad los ingratos. Pero ¿qué les quiero dar a entender con esto? Que de lejos se conocen los mormones por su forma de vestir. ¿Conoce usted a los testigos de Jehová? Ellos también van de casa en casa y de dos en dos. Ellos se conocen porque van con una Biblia, su camisita bien planchada. Algunos llevan sombrero cuando hay mucho sol y llevan un ataché, su bolsa en la mano, y van de dos en dos y de casa en casa. ¿Se conocen los testigos? Sí conocen, Señor. De lejos también se conoce un católico. ¿O no se conoce un católico? ¿Por qué se conoce un católico? Porque usted lo mira que viene con una gran cadena en el pescuezo y una gran cruz en la panza. Usted dice, ese es católico. También se conoce el católico. ¿Sabe cuál es el problema? Que el que menos se conoce y el que menos se identifica en estos tiempos es el evangélico. Usted pone a un muchacho que no es cristiano y pone a una muchacha a la par de ese que es cristiano. Los dos están igual. ¿Dónde está la diferencia? Usted pone a una muchacha mundana y pone a una muchacha, dice que cristiana. Iguales están las dos. ¿Dónde está la diferencia? Cualquier locura que sale en el mundo, al rato esa locura ya está en la iglesia. Sale por allá en el mundo un pantalón roto, desgarrado. Parecieran que fueran pantalones viejos, pero no son pantalones viejos. Así es la moda, hermano. Sale un pantalón roto, el patojo con un subrayón en la cabeza, pelo parado. Al rato el hermanito que dice que es cristiano, pantalón roto, rayón en la cabeza, pelo parado. ¿Dónde está la diferencia? Usted prende la radio que dice ser cristiana, usted hasta se queda escuchando porque usted dice, peor si que me equivoqué de radio. No, esa radio es. Lo que pasa que hoy ya ni en la alabanza ya no hay diferencia. La misma música que se escucha en el mundo, la misma música se escucha en la iglesia. ¿Y dónde está la diferencia? Salió el pasito duranguense en México, ahora ya hay duranguense cristiano. ¿Cierto o no cierto? Salió la bachata en el mundo, hoy hay ya bachata cristiana. Hágame un gran favor. Si usted mira que el que está a su lado está durmiendo, dígale que se levante y que se vaya para su casa a dormir a su casa. Hace un rato ya estaban va de chiflar. Contentos estaban los infelices allá con los mariachis. Mire qué desgracia que a dormir viene. Si usted viene a dormir, mejor váyase para su casa, señora. El sueño es contagioso. Esto no es hotel para que usted venga a dormir. Esto es casa de Dios y aquí venimos a glorificar y a bendecir el nombre de Dios. Ya no hay diferencia en el pueblo de Dios. Se supone que la iglesia ya fue lavada, ya fue santificada, ya fue, hermanos, lavada con la sangre de Cristo. El problema, que ¿dónde está esa diferencia? Y Malaquías me está diciendo que tiene que haber una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que tiene que haber una diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. Pero la pregunta del millón es, ¿dónde está la diferencia?
Allá viene el muchachito con su pantalón apretado que parece pajilla con ese pantalón. Y de repente usted mira al que dice ser cristiano, un pantalón más apretado todavía. ¿Dónde está la diferencia? La amiga se pinta el pelo de rojo, la que dice ser cristiana se lo pinta de amarillo. ¿Dónde está la diferencia? La amiga anda con las uñas de las manos rojas, la hermanita con las uñas de las patas rojas. ¿Dónde está la diferencia? La amiga se corta el pelo, la hermanita más pelona todavía. Si hasta las viejas remañosas se pintan el pelo, revísele la cabeza a la que está a su lado. Ya tiene 70 años y no tiene ni una cana. Negra su cabeza igual que la cabeza de este micrófono. Y la pregunta es: ¿dónde están las canas, vieja mañosa? ¿Para qué se pinta el pelo? Ahora sí es el último mensaje. Aguántese, ya me voy yo para la casa, hermano. ¿Dónde está la diferencia entre el pueblo de Dios? La gente piensa que ser cristiano es simplemente vengo, me siento, me paro, aplaudo, canto, brinco, salto. Eso no es ser cristiano. Eso cualquier impío lo hace. Ser cristiano es vivir la palabra. Ser cristiano es marcar la diferencia. Ser cristiano es imitar a Cristo. Ya no hay diferencia, mis hermanos. A veces se me acercan señoras pintadas, sin cejas. Mire, pelonas las tiene el diablo, hermano. Sin cejas, los labios rojos, las uñas de las patas pintadas. Ya le bendiga, hermano pastor. Yo me le quedo viendo y esta cosa será cristiana. Ni modo que esta cosa es cristiana. La amiga allá afuera anda con las cejas pintadas, un arete en la oreja, una cadena en el pescuezo, pura chucha con rabia. Mire la hermanita, grandes aretes en las orejas, como que fuera llanta de bicicleta. Señora, marque la diferencia. Si Cristo ya vive en usted, dice la Biblia, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, es ahí donde se marca la diferencia. La amiga empantalonada, la que dice ser cristiana, más empantalonada todavía. Marimacha, arranques ese pantalón. ¿Dónde está la diferencia del pueblo de Dios? Que la gente diga: ese es cristiano, esa hermana es evangélica. ¿Y por qué? Por su apariencia. Mire, trae una Biblia, se viste decente, saluda bien bonito, parece cristiana. ¿Acaso no le dijeron a Pedro: tú eres uno de ellos porque hablas igualitos? Es que se conoce, el cristiano se conoce en la forma de hablar, en la forma de caminar, en la forma de saludar, en la forma de vestirse. El cristiano se conoce. Pero ya no se conoce, hermanos. Ya no hay diferencia. ¿Cómo cuesta conseguir gente que marque la diferencia en esta tierra? Pero le voy a dar un motivo y una razón. ¿Sabe quién es el culpable muchas veces de todo esto? ¿Sabe quiénes son los culpables de todo esto muchas veces? Que no hay una diferencia en la iglesia. No culpe al diablo, no culpe a Dios. ¿Sabe de quién es la culpa muchas veces? De nosotros los pastores, de nosotros los predicadores. Porque ese es mi trabajo y se lo voy a enseñar con la Biblia. Ese es mi trabajo. Así que no le eche la culpa al diablo. La culpa es de nosotros los pastores y predicadores, que no le enseñamos al pueblo. Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44 y versículo 23.
Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Dios bendiga a mi hermano César ahí en Estados Unidos, y muchas gracias, hermano, por la invitación. Ezequiel 44, 23. Mire, ese pasaje está bien precioso. Aquí Dios le está hablando a los sacerdotes. Ahora nosotros somos reyes y sacerdotes delante de Dios, así que no es excusa. ¿Ya lo tiene? 44, 23 de Ezequiel. ¿Qué dice su Biblia? Y enseñarán ¿a quién? A mi pueblo, dice Dios. ¿De quiénes somos nosotros? Somos pueblo de Dios. Y enseñarán a mi pueblo ¿a qué? A hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Qué significa profano? Sucio. Entre lo santo y lo profano. Oiga esto. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no. Mire para acá. No es trabajo de la gente que le enseña a mis hijos. Yo como padre soy responsable de enseñarle a mis hijos. Y cuando mi hijo hace algo, le digo: mira, mi hijo, esto sirve para esto, sirve para esto. Mi hijo, esto no se come porque esto es veneno. Mira, mi hijo, esto tampoco se come. O sea, ese es mi trabajo, enseñarle a mis hijos. Pero aquí no le está hablando al papá ni le está hablando a los hijos. Le está hablando al pastor, le está hablando al líder, le está hablando al pastor, al predicador, que tiene que enseñarle al pueblo a hacer diferencia entre lo limpio y lo no limpio, entre lo bueno y lo malo. Ese es el trabajo del predicador. Entre lo santo y lo profano. ¿Qué significa profano? Profano es algo que está sucio, algo que está corrompido. ¿Qué es santo? Ese lugar donde usted y yo estamos sentados, aunque al diablo no le guste, este lugar la Biblia le llama lugar santo. Por eso Dios le dijo a Moisés, cuando Dios llama a Moisés y Moisés se acerca frente a aquella llama que había en la zarza, le dice Dios a Moisés: Moisés, quita tu calzado, porque el lugar que pisas, lugar santo es. Hoy la gente sube al lugar santo, hermanos, como le da la regalada gana. El hombre ni casado es que está con su mujer y está encaramado arriba del altar. La mujer no está ni bautizada y la tienen encaramada. Pastores, dejemos de estar subiendo gente que no está bautizada al altar. Pastores, dejemos de estar subiendo gente que no está capacitada en el altar. Pastor, para que la gente suba al altar, tiene que ser digna. No porque te dan una ofrenda, no porque te dan un diezmo, no. Aunque te diezmen y te ofrenden, pero si esa persona no califica, no la subas al lugar santo. Hay empantalonadas las mujeres en el altar. Noche que yo vine aquí, ahí estaban las muchachas en pantalón. ¿Cómo que les da cualquier? Hermano, si este no es cualquier. En su casa anda empantalonada, en la calle anda empantalonada. Pero la casa de Dios, respétela. Es más, una hija de Dios ni en la casa ni en la calle puede estar empantalonada, porque nosotros también somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Y donde quiera que yo voy a reflejar que soy santo. Hoy las señoritas suben empantalonadas, los jóvenes suben con gorra. Hermanos, les importa poco, porque no les han enseñado que la casa de Dios se respeta. Vaya usted a la misa de la iglesia católica, no va a haber un montón de niños corriendo ahí. Vaya usted a las iglesias evangélicas, los niños brincan, tiran las sillas, saltan, lloran, la señora dándole comida al niño, otras arrancándole piojos de la cabeza. Miren que un desorden terrible en las iglesias. Las señoritas chateando en la iglesia, el joven chateando en la iglesia, los hermanos en el altar chateando. ¿Qué pasa, iglesia? Ya no hay respeto. Yo tengo que enseñarle a la iglesia que tiene que haber una diferencia entre lo santo y lo que no es santo. Por ejemplo, mi casa, dijo Dios, será llamada. Entonces yo tengo que enseñarle a la iglesia
que esto es casa de Dios. Que en la casa de Dios no se puede hacer lo que la gente quiere hacer. Por ejemplo, felicito al pastor, felicito a los hermanos de la iglesia, que no hay nada de vejiga ni nada de globo. Porque mire, hermano, si usted quiere poner vejiga, vaya, adorne su casa con vejiga, préndaselas en sus orejas, en sus patas, en su pescuezo, donde quiera poner vejiga. Pero la casa de Dios, por favor, respete la casa de Dios, porque esto no es cualquier cosa. Esto es la casa de papá, y la casa de papá se respeta. Pero qué desgracia, hermanos, que hoy en la iglesia ya no se respeta. Felicito a los hermanos que arrinconaron a los mariachis hasta allá, porque hoy hasta en los altares tenemos mariachi. Y sube el mariachi con un gran sombrero. Saber si es el viejo del sombrerón, el viejo con el sombrerón, una gran desbota. Por poco se pone la pistola en la cintura. Mire, hermano, qué terrible, hermano. La casa de Dios la han convertido en jaripeo. Mientras estaban cantando los mariachis, yo no sé si aquí están esos patojos atarantados, y si aquí están, pues que se aguanten. Estaban los mariachis cantando, ahí estaban los patojos. Ay, 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 ay. Hijos del diablo, mire usted. ¿Cómo quiere que no me enoje, hermano? Si yo no defiendo al pastor ni defiendo mi vida, yo defiendo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: el celo de tu casa me consume. Si Cristo viniera a estos lugares, agarra cuerazo toda esa gente, hermano. Mire, hoy, hermanos, hace un desorden terrible porque no hay enseñanza. Hay que enseñársele a la iglesia que respete, hermano. Hoy hasta chambelanes tienen en las iglesias. Que pase la chambelana, pase una patoja atarantada con un su ramito de flor, va de bailar, bailar, bailar. Mire, hermano, que dan ganas de quitarse el cincho y para una cueración de esa gente. Que pase la madrina, pase una atarantada madrina, porque hoy cuando hacen 15 años hasta madrina de zapatilla, y pasa una vieja chiflada cargando un par de zapatillas. Ya no hay respeto hacia la casa de Dios, hermano. Puros católicos, hermano. Y por eso me molesta cuando dicen: gracias doy a Dios que me sacó de la iglesia católica. Pero si celebra lo mismo aquí, usted sigue siendo católico. Tienen que entender que la casa de Dios se respeta. Hermanos, si hoy hasta payasos meten a las iglesias. Pero le voy a dar un consejo. Mire, yo sé que alguno está bien bravito conmigo. Tranquilo, no se enoje conmigo. Yo solamente le estoy haciendo un favor para que mañana entremos al cielo. Si yo fuera un predicador alcahueta que solo vengo por pisto, no les digo nada, me llevo la faifa para la casa, pero mañana usted y yo los dos nos vamos al infierno. Yo por alcahueta y usted por sinvergüenza. Pero le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. La iglesia en estos tiempos, muchos están cometiendo pecado, pero no lo están haciendo con el conocimiento. Muchos lo están haciendo bajo la ignorancia. Pero a estos ignorantes, mire lo que Dios les dice. Mire lo que Dios les dice. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Búsquelo por favor, versículo 30. Así que si usted ayer quemó cohetes, hizo cuanta locura por ignorancia, déjelo, ya pasó. Hoy ya no lo vuelva a hacer. Porque hoy cuando celebran cumpleaños hasta cohetes avientan. Pam, 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 pam. Balazos y pam, 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 pam. Pero a todo aquel que ha cometido pecado bajo la ignorancia, escucha lo que Dios te va a decir. Hechos 17:30, ¿lo tiene? Hechos capítulo 17, versículo 30. Estamos. ¿Qué dice la Biblia? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué?
de esta ignorancia. O sea que muchos pecan por ignorancia. Hoy ya no son ignorantes, ya conocen de la Biblia. Pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ¿qué dice? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Usted cometió pecado por ignorancia, ahora Dios manda que te arrepientas. A veces hacemos cosas raras dentro de la iglesia, hermano. Cometemos mucho pecado bajo la ignorancia. Le voy a poner un ejemplo. Nunca vas a ver que Pablo celebró el día de la Biblia. Hoy dentro de las congregaciones están celebrando día de la Biblia. ¿Y de dónde sacan eso? ¿Qué no has leído Apocalipsis que dice que el evangelio es eterno? ¿Y sabes qué significa que el evangelio es eterno? Es algo que no tiene ni principio ni fin. Entonces no puedo celebrarle nacimiento a la Biblia si el evangelio es eterno. Cuide a su pastor, ame a su pastor, respete a su pastor, porque así dice la Biblia en Hebreos capítulo 13 versículo 7 y Hebreos 13 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, porque ellos, dice la Biblia, le van a dar cuenta a Dios de todas estas almas. Ame a su pastor, respete a su pastor, pero cuidadito le esté celebrando días a su pastor. Porque estamos igual que el católico, hermano. El católico le celebra fiesta a San Juan, San Judas, San Tadeo, Zapato, San Cudo y no sé qué tantos santos. Hoy dentro de la iglesia ya le celebramos el día de la Biblia, el día del pastor y no sé qué tantos días. Si ayer lo hiciste por ignorancia, hoy Dios te está mandando a que te arrepientas. No quiero hacerlos sentir mal, pero yo los amo en el amor de Jesús, hermanos. Mire para acá un momento. La gente cree que el amor consiste en que yo me quede callado. No, hermanos, eso no es amor, eso es alcahuetería. ¿Sabe cómo consiste el amor de Dios? Deuteronomio 8:5 dice que Dios al hijo al que ama lo corrige. Entonces el amor de Dios se manifiesta cuando nos corrige. Así que si usted se siente corregido el día de hoy por esta palabra, dígale: está dura tu palabra, Señor, pero gracias porque me estás corrigiendo. Está dura tu palabra, pero gracias porque me estás corrigiendo. Gracias porque si la muerte me hubiera encontrado de esa manera, Señor, yo me hubiera ido al infierno, pero ahora ya no soy ignorante. Mire para acá, mire para acá. Para todos es esto, no solo para el pastor, para todos, para todos. Si mañana cumples año, hermana, si mañana cumples año y quieres hacer un culto de acción de gracia, hazlo para Dios. Pero si tu hijo te dice: mami, fíjate, mami, que yo te quiero traer las mañanitas en la mañana. Shh. Las mañanitas, ¿para qué me vas a traer mañanitas, mijo? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas más hermosas. 1189 capítulos tiene la Biblia y 31.103 versículos, y en ningún capítulo dice la Biblia que David le cantaba a las mujeres ni le cantaba a los hombres. Al contrario, yo conozco a David que dice en el Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Dígale a su hijo que si le quiere traer mañanita, mejor que le regale ese dinero y váyase a comer campero con su familia. Porque la gente de afuera se da cuenta de lo que hace. Mira, Telerman dice que es cristiano, mira cómo están. En una ocasión a mí me llevaron las mañanitas, hermano. Me llevaron mañanitas, hermano. Pero el que me llevó mañanitas era mundano, hermano. Y cuando yo escuché en la puerta, tum, 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 ¿y qué es eso? Dije yo, abrí la puerta y ya estaban los mariachis ahí, hermano.
A veces cometemos tantas cosas por ignorancia, pero hoy ya no eres ignorante. Y no permitas que por tu culpa y mi culpa hablen mal del evangelio de Cristo Jesús. Porque si tú haces algo y sabes que de eso que vas a hacer van a hablar mal del evangelio, mejor no lo hagas. El apóstol Pablo dijo: si el comer carne me es ocasión que el débil caiga, mejor no como. Eso significa que si yo voy a hacer algo que va a ser para tropezar al amigo, mejor no lo hago. ¿Dónde está la diferencia del pueblo de Dios? ¿Dónde está la diferencia? Usted entra a una iglesia evangélica, pareciera que está entrando a cualquier otra cosa. No parece que es iglesia evangélica. Allá está la señorita besándose con el muchacho, allá está el joven metiéndole la mano a la mujer, ahí están, va de besarse, ahí están trincando. ¿Y qué pasa, iglesia? ¿Por qué? Porque no hay respeto a la casa de Dios. Cuando usted va al baile, en el baile encuentra luces de colores. ¿Y cuántas luces de colores? Hoy va a muchas iglesias, luces de colores, hasta humo en el altar. Hoy Dios te pone un reto. Y voy terminando con esto. Conozco hombres en la Biblia que no les importó dónde ellos estuvieron. Ahí marcaron la diferencia. Uno de estos hombres fue Noé. Noé estuvo en medio de un mundo lleno de maldad, en un mundo corrompido, sucio y podrido. Pero si usted lee el capítulo 6 de Génesis, dice que en ese mundo podrido, dice que Noé fue perfecto en todas sus generaciones. ¿Qué significa eso? Que aunque el mundo estaba perdido, Noé marcó la diferencia. Más adelante encontramos a otro hombre, Lot y Abraham. ¿Dónde estaban ellos? En medio de Sodoma y de Gomorra, donde habían homosexuales, donde habían lesbianas, donde la gente estaba depravada. Pero en medio de ese mundo depravado, Dios se encontró y dijo: ahí hay una familia justa, y por esos justos no voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Mejor manda 2 ángeles y le dicen: Lot, escapa, ve, corre, escapa por tu vida. ¿Por qué? Porque en medio de ese mundo corrompido siempre puede haber una persona que marca la diferencia. No me vengas con el cuento: es que, hermano, es que por mi marido, es que no importa quién es tu marido, quién es tu esposa, quién es tu mamá, quién es tu papá. Tu mamá puede ser una bruja, tu papá puede ser un cantinero. Marca la diferencia. Ahí tienes que hacer luz en ese mundo lleno de oscuridad. No nada más Cristo dice que nosotros somos la luz en esta tierra. Es que la luz se conoce. Mire cómo se distingue la luz de algo que está apagado. Mire cómo se diferencia la luz. Se conoce la luz. Usted es luz, hermana. Alumbre en la oscuridad. Cuando se junte con sus amigos, hermano, aplique lo que dice Jeremías 15:19. Jeremías 15:19 dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Cuando te juntes con un amigo, júntate con ese amigo, pero no para que él te gane, para que tú te lo ganes a él. ¿Qué? Se junta con el amigo, el hermano toca la batería, toca un aparato, cualquier instrumento, pero cuando se junta con el amigo, ¿qué onda, loco? Simón, ¿qué óvole? ¿Qué? Vamos a ver las chamacas al rato, ¿qué? La señorita dice: me voy a hacer novio del Pedro, aunque el Pedro es mundano, pero me voy a hacer novio para ganarme al Pedro. No, hombre, más rápido vas a terminar con tu nariz pintada. Cuando te des cuenta vas a andar con el pelo pintado, pelón, empantalonada, las uñas de las patas de las manos, toda pintarrajeada, porque en vez de que tú te ganes al Pedro, el Pedro te va a ganar a ti. Jesucristo se juntaba con la gente mala,
pero no se juntaba para que ellos se lo ganaran a él. Se juntó con Zaqueo, pero le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy la salvación ha llegado hasta tu casa. Y siempre que Jesús se juntaba con los impíos, era para ganarse a los impíos, no para que el impío se lo ganara a él. Si viene el alcalde a la iglesia: pastor, predíquele la palabra a ese alcalde y que se arrepienta. El problema es que en vez de que el alcalde se arrepienta, cuando se dan cuenta, hasta los diáconos ya están con el alcalde y se vuelven políticos. Si platicas con un narcotraficante, platica, salúdalo, pero gánatelo para Cristo. No cuando te des cuenta vas a andar vendiendo marihuana igual que él. Termino con esto. Si tú no quieres hacer la diferencia, te tengo una mala noticia. Cuando Cristo venga, hará una gran diferencia en esta tierra. Bueno, no en la tierra, porque Él va a venir a la tierra, no. La diferencia va a ser en la tierra, pero Él se queda allá. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Es que dice la Biblia que dos estarán en una cama. Uno se va y el otro se queda. Dos estarán en el campo, uno se va y el otro se queda. Dos estarán en el molino, una se va y la otra se queda. No significa que directamente van a ser las dos. Pueden estar dos, la esposa y el esposo en la cama. Si los dos están bien, los dos se van con Cristo. Y si los dos están mal, los dos se quedan. Ese mensaje de que dos se va, uno se va y uno se queda, es solamente para que entiendas que la salvación es individual. Que la esposa no va a entregar cuenta del esposo, ni la esposa por la esposa, sino que cada uno entregará cuenta por lo que haga en esta tierra. La diferencia que existirá es que dice la Biblia que cuando Cristo venga, dice que empezará a cortar la cizaña, y la cizaña es cortada, echada en manojo y es echada en el fuego, mientras que el trigo es cortado y llevado para el cielo. Yo me pongo a pensar, si me ayudan hermanos con el piano, por favor. Yo me pongo a pensar que cuando Cristo venga, habrá una diferencia total. Él viene a escoger, dice la Biblia. Ya encontró ese pasaje que Él viene a escoger. Él viene a escoger a los que son suyos. Como cuando la señora va al mercado y empieza a escoger los tomates. El que le conviene lo echa al morral y se lo trae, y el que no, pues lo deja en el morral, en ese canasto. Así va a ser Cristo cuando venga. Él viene a escoger. ¿Qué significa eso? Este sí, esta no, este sí, aquel no, tampoco, este sí. ¿Y quiénes son esos escogidos? Son los que marcaron la diferencia en esta tierra. Vivimos en este mundo, pero no hacemos las cosas de este mundo. ¿Sí me entiende? Porque salir de este mundo no podemos. Tenemos que estar en este mundo. Pero es aquí donde dice 2 de Corintios capítulo 7 o 2 de Corintios capítulo 6 y su versículo 14. 2 de Corintios 6, 14 y 2 de Corintios 7, 1. Dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. 7:1. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y apártense, dice el Señor, y yo los voy a recibir allá arriba. Marca la diferencia y estás entre los escogidos de Dios. Apártate del mundo. Si viene Navidad, deja que la gente celebre esa cosa. Si tu mamá celebra esa basura, déjalo que celebre Navidad, Nochebuena, déjalo. Si tu abuela celebra, déjalo. Tú apártate, sal de en medio de ellos. Si ahorita van a celebrar el Día de la Madre en la escuela, apártate de esa basura. Tú no eres católico para que estés celebrando esas cosas. Salte de ahí, deja a la gente que lo haga, y tú y yo marquemos la diferencia. Póngase de pies, iglesia. Si ayer cometimos pecado por ignorancia, ya no lo hagamos. Porque te tengo una mala noticia:
que los que practican el pecado, primera carta de Juan 3:8 y primera carta de Juan 3:10, el que practique el pecado es del diablo. ¿Qué significa practicar el pecado? Significa que hoy lo hice, mañana lo hago, pasado mañana lo vuelvo a hacer. Practicar es hacer constantemente aquello. Significa que si ayer hiciste un pecado, ya no lo vuelvas a hacer. El error que ayer cometiste, que te sirva para no volverlo a hacer. Y que los errores que cometemos en esta vida, que se cumpla lo que dice Filipenses 1:12, cuando Pablo dijo: hermanos, quiero que sepan ustedes que las cosas que a mí me han pasado me han servido más bien para el crecimiento del evangelio. Significa que los errores que cometemos en la vida, que nos sirvan para crecer. Ayer lo hice, no lo vuelvo a hacer. Hoy lo hice, no lo vuelvo a hacer. Y de esa manera estoy seguro y 100% convencido que si mañana la muerte me sorprende, tengo reservado mi partecita en el reino de los cielos. Y si aún me llevan a la tumba, yo sé que de la tumba el Señor me va a levantar para llevarme a su patria celestial. Vale la pena, iglesia amada, vale la pena. Aunque estés en medio de escorpiones, aunque te encuentres en medio de gente impía, alumbra en ese lugar. Sé la luz en ese lugar. Seamos la diferencia en ese lugar. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias. No hay de usted si está pensando alejarse. Hay gente que está pensando a renunciar al ministerio, gente que está pensando renunciar el cargo que tiene dentro de la iglesia, porque hay gente que se le hace más fácil revolcarse en el pecado antes que afirmarse y ponerse a cuentas con Dios. Hay gente que se le hace más fácil, igual que Judas, agarrar un lazo y ponérselo en el pescuezo y quitarse la vida antes que reconocer que ha pecado y ha fallado delante de Dios. Iglesia amada, cuidadito, piense en renunciar en los caminos de Dios. Y si ya renunció, vuelva antes de que la ira de Dios caiga sobre su vida. Consecuencias al apartarnos de los caminos de Dios. Y una de las primeras consecuencias que nos va a traer al apartarnos de los caminos de Dios es que va a haber dolor en nuestra vida espiritual y física. Le pongo un ejemplo. Vaya ahorita usted a las cárceles y usted cree que los presos que están allá están presos por predicar el evangelio. ¿Usted cree que los presos que ahorita están en una cárcel están presos porque hablaban de Cristo? No. Vaya usted y pregunte. La mayor parte de hombres que hoy están en una cárcel es gente que un día conoció a Cristo Jesús. Es de gente que un día estuvieron predicando la palabra. Vaya a los hospitales ahorita. Hay gente que está llorando en los hospitales. Hay gente que está clamando en los hospitales. Vaya usted, pregunte. Son personas que un día le sirvieron a Cristo Jesús. Son mujeres que un día estuvieron cantando, predicando la palabra y se apartaron. Hoy están en un hospital llorando y lamentándose y quejándose. ¿Sabe por qué, iglesia amada? Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y no os engañéis, porque no puede ser burlado. De la pandemia para acá no he visitado un hospital. He estado muy ocupado. Pero de la pandemia para atrás siempre íbamos a orar por la gente a los hospitales. Y me daba cuenta que la mayoría de mujeres que estaban llorando por sus niños son mujeres que un día fueron cristianas. Hombres que un día fueron cristianos pero se apartaron y hoy están. ¿Y sabe por qué lo que pasa esto, iglesia? Porque aún hay pastores, evangelistas y predicadores, no sé si son ignorantes, están endemoniados, algo les pasa, pero yo he escuchado gente en los altares que se atreve a decir: hermanos, si Dios no castiga, Dios no castiga.
¿Quién te ha dicho a ti que Dios no castiga? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento te puedo presentar varios pasajes. Uno de los más conocidos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 8:5, que dice que Dios al hijo al que ama, a ese castiga. No solamente eso, Hebreos capítulo 11 versículo 5 dice que todo aquel que Dios toma como hijo lo azota, lo castiga y lo corrige. Pero Dios no castiga a cualquier persona, son solamente aquellos que verdaderamente Dios los ama. Es que el castigo no viene para mal, el castigo viene para que entendamos que sin Dios no somos nada en esta tierra. El castigo viene para que entendamos que separados de Dios nada podemos hacer. ¿Cuándo es cuando más buscamos de Dios? Cuando estamos enfermos, cuando estamos en una cama, cuando estamos en un hospital, cuando estamos en la cárcel. ¿Cierto o no cierto? Entonces el castigo no viene para mal, el castigo viene para bien. Pero dice el texto, hermanos, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Hay mujeres que prefirieron al hombre, al amante, al esposo, y se apartaron de los caminos de Dios. Hombres que prefirieron a su amante y no serle fiel a Cristo Jesús. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que algunos de ellos están dentro de la iglesia. Yo le voy a decir un consejo a usted, mi hija linda. Mire para acá, por favor. No importa que usted sea la hija del pastor, pero si usted está viviendo con un hombre, que ese hombre ya está casado, usted está en adulterio, mi hija linda. Y esta palabra preciosa dice que los adúlteros van a tener su parte en el lago de fuego. Pero mire qué lindo es Dios, que antes de que te vayas al infierno me manda a mí para que venga a decirte que mientras hay vida hay esperanza, y que en vida puedes escapar del pecado y ponerte a cuentas con Dios. Este pasaje mucha gente lo mal entendido y por eso dicen que Dios no castiga. Jeremías capítulo 2, vaya conmigo a la Biblia rápido. Jeremías capítulo 2 versículo 19. ¿Lo tiene? Jeremías 2:19 dice la Biblia. Tu maldad, ¿qué dice? Pero ¿qué tiempo me está hablando? ¿Pasado, presente o futuro? La Biblia está dividida en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Cada texto que usted lea, por favor, entienda si me está hablando de un pasado, me está hablando de un presente o me está hablando de un futuro. Y el texto dice: tu maldad no dice te castiga, porque si dijera te castiga me hablará de tiempo presente. Te castigará significa en el tiempo final. Eso significa que en el futuro Cristo no va a mandar a nadie al infierno. Tu maldad te va a llevar al infierno. No es Cristo que te mete al infierno, ni Cristo te mete al cielo. Nuestra obediencia nos lleva al cielo y la maldad los va a llevar al mismo infierno. Pero ¿qué sigue diciendo? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán tiempo futuro, cuando Cristo venga. Sabe pues, ahí está, y ve cuán malo, y qué más, y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Sabe pues y ve cuán malo y cuán amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Todos estos días atrás, 15, 20 días atrás, he estado insistiendo con estos temas y voy a seguir insistiendo. Duele en el corazón ver a un soldado de Cristo caído, ¿cierto o no cierto? Duele en el corazón ver a un hombre o una mujer que estuvo bien parada o parado en la roca que es Cristo, y de repente usted lo ve haciendo cosas que no debería de hacer. Me voy a meter un poquito a problemas con esto. Yo tengo muchas amistades, buenas amistades, abogados, licenciados, autoridades que trabajan en el gobierno ya en un puesto muy alto, y me gusta platicar con ellos porque cuando yo necesito un consejo de leyes, yo me aboco con un licenciado, un abogado, y le pregunto: mire varón,
que ¿cómo está esto? Y entonces ya lo comparo con la Biblia. Y sabía usted que todos los estatutos de la ley terrenal, todo lo que rige pues este gobierno, todo está de acuerdo a la palabra de Dios. Las leyes terrenales están de acuerdo y están guiadas con la misma Biblia. ¿Sabía eso o no sabía eso? Ok. Entonces, y cuando estas personas, abogados, licenciados, necesitan un consejo de la Biblia, también me llaman y me dicen: pastor, ¿cómo ve usted esto? ¿O qué dice la Biblia al respecto de esto? Y empezamos a platicar de la Biblia. Ok. Hace 3 días veía a un hombre muy usado por Dios en Guatemala, que tiene una voz tan preciosa para cantar, que cuando canta esas alabanzas, iglesia, se siente la presencia de Dios. Pero hace 4 o 5 días atrás veía una publicación en el Facebook, donde ahora este hombre ya no es un cristiano como los de antes, ahora es un aspirante a la política. ¿Sí sabe qué es eso? Ok, y me interesa esto. Entonces vengo yo y le marco a un abogado y le digo: varón, una pregunta. ¿Puede un ministro de culto ser ministro de culto y ser aspirante para la política? Y este abogado me dijo: no, pastor, no se puede. La Constitución prohíbe que un hombre sea ministro de culto y aspirante a la política a la misma vez. Por eso es que hace un par de años atrás yo conocí un hombre en Guatemala que se llamó Harold Caballero, un pastor tremendamente usado por Dios, hacía milagros de parte de Dios. Pero hace un par de años atrás el hombre se aventó para ser presidente de la República en Guatemala. ¿Y sabe qué fue lo más triste? Que tuvo que renunciar al pastorado solo por buscar una posesión en la política. ¿Qué le doy a entender con esto? Que ahorita hay muchos pastores, evangelistas y cristianos que están corriendo detrás de la política y están abandonando los caminos de Dios solo por ir detrás de la política. ¡Qué desgracia, iglesia amada! No es posible que se cumpla lo que dice la Biblia, que raíz de todos los males es el amor al dinero. No renuncies a Cristo por un par de billetes, porque todo político es un mentiroso, sinvergüenza, hipócrita. ¡Qué vergüenza, iglesia amada! ¡Qué vergüenza que usted está cantando, predicando y mañana detrás de la política! Mire, déjeme que le explique tantito, porque todos necesitamos una explicación con la Biblia. La gente, cuando es sinvergüenza, busca texto de la Biblia con tal de refugiarse y hacer sus cochinadas con un versículo que lo respalde. Por ejemplo, cuando usted reprende a la gente, ¿qué dice la gente? Oye, hermano, si la Biblia dice no juzguéis para no ser juzgados. Agarran un versículo de la Biblia como para esconder su mugrero detrás de un versículo. Ayer me llamó una persona y me dijo: pastor, ¿pero cómo es pecado la política? ¿O por qué es pecado la política? ¿Acaso David no fue rey constituido por Dios? ¿Acaso David no gobernó? ¿Acaso David no fue rey? Y entonces, ¿cómo usted dice que la política es pecado? Suspire profundo, por favor. Ahí le va. En los tiempos de la ley 2:21 de Daniel dice que Dios quitaba reyes y Dios ponía reyes. Pero hoy estos infelices, hermanos, ahorita van a empezar muertos, hermanos, en Guatemala. Porque estos infelices hoy en día matan con tal de quedarse en la política. Hoy sobornan a las autoridades con tal de quedarse en la política. Hoy manipulan a la iglesia regalándole un par de láminas viejas con tal de que vayan y voten por él. Hermano, hoy le regalan 100 quetzalitos a la gente con tal de comprarlos para que voten por estos sinvergüenzas narcotraficantes que están metidos en cuantas sinvergüenzas. Ahora, déjeme que le explique. En la Biblia, todos los reyes que fueron puestos por Dios, ¿sabe qué hacían los reyes? ¿Sabe qué hacían los reyes de Dios? Le voy a dar un pasaje, pues, solo para que usted tome una idea. ¿Qué hacían los reyes de Dios cuando quedaban como rey? Vaya conmigo a la Biblia y vamos a ver si los alcaldes de hoy en día cumplen con estos requisitos. Y si cumplen, votemos por ellos y hay que ayudarlos, hermanos. Pero si no cumplen, mándelos al diablo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34 y versículo 1. Miremos el ejemplo de un rey puesto por Dios. Y cuando ya Dios los ponía como reyes,
cuál era el trabajo de los reyes. A ver si lo mismo hacen los presidentes o los alcaldes de hoy en día. Segundo libro de Crónicas 34:1. ¿Lo tiene? Búsquelo, hermano, búsquelo. Me interesa que usted lea esto. Así como es buena para chatear, hermana, que vieja mañosa que ni leer sabe bien que chatea, busca rápido los versículos de la Biblia, hermana. ¿Lo tiene? Segundo libro de Crónicas 34:1. ¿Qué dice su Biblia? De 8 años era. Mire para acá, mire para acá. ¿Cuántos años tenía Josías? ¿Qué saben hacer los niños de 8 años hoy en día? Solo facebookear, chatear, robar pollo del vecino y ondear las casas de los vecinos. Es lo único que saben hacer los niños de hoy en día. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó. ¿Dónde? En Jerusalén. No cualquier pueblo, Jerusalén, el pueblo de Dios. Brínquese por favor hasta el capítulo 3. ¿Lo tiene? Y a los 8 años de su reinado, ¿qué dice? Siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre. O sea que este Josías era hijo de David. Y dice, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. ¿De qué? Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. 4. Y derribaron delante de él los altares de Baales, e hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Como dijo el cura, palabra de Dios. Ay, ay, ay. Como yo no quisiera un alcalde, hermano, que cuando entrara a la alcaldía dijera: bueno, ya no quiero más Semana Santa, ya no quiero más Nochebuena, ya no quiero más fiesta al Cristo Negro. Agarren a pedazos esos, hermano. Es que eso es lo que hacían los reyes. Cuando un rey entraba y empezaba a gobernar, las imágenes, dice que las rompía, las despedazaba, y nada de culto a las imágenes, solamente culto a nuestro Padre Celestial. Esos eran los reyes de antes. Pero hoy los mismos alcaldes le queman cohete al Cristo Negro. Hoy los mismos alcaldes le hacen culto a las imágenes de la tierra. ¿Cierto o no cierto? ¿Quién patrocina la feria patronal? ¿Acaso no es la municipalidad? ¿Acaso no es el alcalde? ¿Y cómo usted quiere ir detrás de la política, hermano, si es una podredumbre delante de Dios? Algunos hijos del diablo se me quedan viendo bien trompudos. Y creo que son políticos, hermano. O son políticos o le andan hueliendo las nalgas a los políticos. Una de dos. Esos eran los trabajos de los reyes, hermano. Dice que este muchachito apenas tenía 12, porque cuando empezó a reinar tenía 8. Y de repente dice que tenía 12 años cuando ya llevaba su reinado, y agarró todas las imágenes, empezó a quebrar todas las... ¿Sabe qué dice? Mire, hermano, Dios bendiga al señor alcalde de donde yo vivo. Es un gran amigo mío, tiene muy buena confianza conmigo, yo tengo confianza con él. Platicamos humildemente como amigos. Un día platicaba y le decía: varón, busque de Dios, hombre, busque de Dios. ¿Sabe qué me dijo el señor alcalde? Pastor, no puedo servirle a Dios, porque la Biblia dice que ningún siervo puede servir a dos señores. Escuche lo que salió de la boca de este señor alcalde, porque ellos son conocedores de la Biblia y saben perfectamente que ellos tienen que estar mezclados en todo lo que es idolatría. Ellos tienen que estar, si está la marimba, ellos tienen que estar en la marimba. Está el bar, ellos tienen que estar. Por eso, hermano lindo, ¿cómo es posible que usted está renunciando a Cristo solo por servirle a la basura de este mundo? Entienda, entre más bien le sirva al diablo, el diablo te va a pagar con muerte. Entre más bien se le sirva a Cristo, Él paga con la vida eterna. Así que arrepiéntanse, políticos.
Empezando con el presidente, diputados homosexuales y toda esa corrompedera que tenemos en el gobierno. Y qué vergüenza, hermanos, que hasta el templo lo han agarrado como reuniones políticas. Hasta cancelan los cultos para hacer reuniones políticas adentro del templo. Mire qué corrompedera, hermano. ¿Y quién les dice algo? ¿Y quién? No, hermano, es que no hay que juzgar a los siervos. Si quieres ir a votar, hermana, tienes todo el derecho de ir a votar, pero que no te manipulen. Dobla primero tus rodillas, y si sientes de parte de Dios, ve y vota, y si no, mejor no vayas, porque tienes derecho de ir a votar como buen ciudadano, pero no te manipulen por un dinero. No te dejes llevar por las apariencias. Es más, ahorita no creo que haya un aspirante, hermanos, si la mayoría de presidentes hoy en día, diputados, son homosexuales, la mayoría son hermanos adúlteros, sinvergüenza. No nos conviene, iglesia amada, por eso usted no se aparte. Mire ahorita cuántas hermanas que mañana le va a tocar la cadena de coro y no van a venir a sacar los coros solo porque hay una reunión política. Señora, por favor, ¿acaso no Dios le da la vida? ¿Acaso no Dios le da la salud? ¿Cómo es posible que se le paga a Dios volteándole las espaldas? En algunas ocasiones he ido a algunas actividades y el alcalde me lo han sentado en la primera fila. Y no va a creer que usted que le aplaudo. Primero lo saludo con todo respeto, se le habla, se le aprecia. Hay que orar por ellos, pero después dele la palabra que se convierta. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para buscar consejo y no de mí, para cobijarse de pecado, añadiendo pecado, más pecado. Pastor, siervo amado, mire, hermanos, ahorita cuánta gente corriendo detrás de los políticos, hermanos, solo para que le regalen un par de billetes. Hermana linda, entienda, si el oro y la plata no es de Satanás, ni del diablo, ni de nada. El oro y la plata le pertenece a mi Cristo Jesús, y la Biblia dice que Él honra a los que le honran. No es posible que nos mezclemos allá solo por un par de billetes, o para que nos regalen una silla o un par de bolsas de cemento. No, iglesia. Voy terminando con esto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Aquí se va a poner más dura la cosa. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ojalá no va a subir un endemoniado después de mí a contradecir esta palabra, porque me las paga al rato. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? Segunda carta de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser, que dice, peor que el primero. 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. 22. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Si ya estás apartado de los caminos de Dios, vas a sentir dura esta palabra, porque toda verdad no ofende al que está en la verdad. La verdad ofende al que está en la mentira. Tenlo por seguro, que si tú estás en la mentira, esta verdad te ofende. Pero si estás en la verdad, esta verdad jamás te va a ofender. Ciertamente, dice Pedro, si habiéndose escapado de las contaminaciones de este mundo, se vuelven a enredar otra vez, su postrer estado viene a ser peor que el de antes. ¿Sí entiende esa palabra?
Significa que si usted fue borracho antes de venir a los caminos de Dios, acepta a Cristo y después vuelve atrás, hoy ya no va a ser un simple borracho. Posiblemente se va a volver marihuanero, cocainero y hasta homosexual posiblemente se vuelva, porque su estado va a ser peor. Y no es mentira que se puede volver homosexual. Le voy a dar un pasaje solamente así citado. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1 versículo 21 que muchos, habiendo conocido a Dios, y dice que le sirvieron a Dios, pero se volvieron atrás en su necio corazón. Entonces dice la Biblia que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres teniendo relaciones con hombres y mujeres con mujeres. ¿Por qué existe tanto homosexual? Es consecuencia de apartarse de los caminos de Dios. ¿Por qué existen tantas lesbianas? La consecuencia de apartarse de los caminos de Dios. Imagínese si usted antes de venir a Cristo andaba con ese su pantaloncito apretadito, y viene a Cristo, se lo quita y se pone un pantalón normal, vuelve atrás. Hoy sí se lo vuelve maricón el diablo, porque su estado, dice, va a ser peor que el de antes. O sea que si antes fue afeminado, hoy ya no va a ser afeminado. Hoy sí le van a gustar los hombres y se va a meter con otro hombre. Usted, señora, que antes se ponía pantalón y se vino a Cristo Jesús y se arrancó ese pantalón y se viste como una sierva, si usted vuelve atrás, hoy sí se le vuelve marimacha el diablo. Porque eso es lo que dice Romanos 1:21, que por haber conocido a Dios y por volverse atrás, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Cómo se le llama eso? Homosexualismo y lesbianismo. Todo tiene una explicación con la Biblia. Pero viene, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de Dios, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Sí entiende esa palabra? Todos sabemos lo que un perro hace cuando su comida le cae mal en la panza. Aquel perro, cuando come bastante y no logra hacer indigestión su aparato de adentro del estómago, entonces cuando la comida no le cae bien y su aparato reproductor, aquel animalito no le trabaja bien y su comida no hace indigestión, entonces el perro, ¿sabe qué hace el perro? Lo saca. Un poco asqueroso, pero la Biblia lo está comparando de esa manera. Y el perro sabe que lo deja tirado allá y se va. Pero cuando va por allá, que el perro se acuerda que dejó algo tirado, ¿cierto? ¿Y qué hace aquel ingrato perrito? Regresa y empieza a comerse lo que vomitó. Déjeme que le explique esto, porque Dios está haciendo esta comparativa. Porque el vómito es equivalente a la suciedad del pecado. Significa que cuando estábamos sin Cristo, estábamos comiéndonos el vómito, la suciedad, porque todo lo que es pecado es suciedad ante los ojos de Dios, hermano. La Biblia lo compara como algo que apesta. Por eso dice Eclesiastés 10:1 que las moscas muertas hacen yeder y dar mal olor al perfume del perfumista, porque el pecado ante los ojos de Dios apesta, iglesia amada. Entonces, cuando el perro viene y vomita y se va, al rato viene y se come. ¿Qué significa esto? Que hay gente que un día, hermanos, estuvo en el vómito, viene al evangelio como la marrana. La marrana, usted sabe la historia de la marrana. La marrana, si no está en el lodo, ella no es marrana. Se conoce por marrana porque le gusta estarse revolcando en el lodo. Pero agarra usted la marranita, la cepilla, bien blanquita, queda como esta mantita, bien blanca. Pero ¿qué pasa? Con la misma agua que usted la lavó, pero por ahí un charco, y solo usted la termina de bañar y... Cuando usted y yo venimos a los caminos de Cristo, dice que nuestros pecados son blancos como la blanca lana. Que aunque usted haya matado, robado, violado, secuestrado, Cristo lo deja blanco. Es más, no solo lo deja blanco, dice 10:14 de Hebreos, que cuando venimos a Cristo nos deja perfectos, porque la sangre de Cristo tiene un gran poder para limpiar nuestros pecados y dejarnos blancos. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano ya está blanco? Regresa otra vez a revolcarse en el lodo.
Por eso es que hay cristianos que dicen, bueno, con esto termino. Hay cristianos que se paran en el altar y dicen, hermanos, cuando yo era católico, hermanos, allá andaba en la marimba, hermano. Hoy ya no va a la marimba el hermano, pero celebra Día de la Madre, sigue siendo católico. Hoy no va a la marimba, pero celebra Día del Padre, sigue siendo católico. Hoy no va a la marimba, pero sigue celebrando Nochebuena, sigue siendo católico. Hoy no va, hermanos, allá a la marimba y tampoco cierta cerveza, pero está celebrando cosas raras, hermano. Si hoy hasta padrinos y madrinas tenemos en las iglesias.